Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este canal de Neurociencia para Fisioterapeutas y el día de hoy vamos a tener una charla que creo que se va a repetir varias veces más con Miguel, con un amigo de Perú, que vamos a estar haciendo charlas sobre dolor, ¿sí? Un tema que nos vincula, Miguel, desde hace mucho tiempo y me parece que va a ser interesante que hablemos de algunas cuestiones que tengan que ver con los pacientes, las personas que sufren dolor y el rol de la fisioterapia, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Hola Lucas, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar otra vez contigo y vamos a conversar acerca de qué estamos haciendo ahora en este nuevo contexto y de la pandemia y todo con las personas con dolor, cómo se están presentando clínicamente y cómo lo estamos gestionando, ¿no? Desde tanto desde lo presencial y también de la parte virtual. Ujú. Totalmente. Y para esto, Miguel, que ya estuvimos charlando un poco antes de comenzar a realizar el video, es que siempre nos gusta hablar del contexto y está bueno analizarnos nosotros en qué contexto estamos, ¿no? Porque desde que estudiamos los primeros años en la universidad hasta ahora, hubo un cambio abismal en la fisioterapia, por lo menos acá en Latinoamérica, pero yo creo que a nivel mundial hubo un cambio muy rotundo, ¿no? ¿Qué pasa allá? ¿Qué experiencia tenés? Así es, bueno, en estos últimos 20 años ha habido mucha investigación en cuanto a las ciencias del dolor, que nos ha permitido cambiar un poco la forma como estábamos gestionando a las personas con dolor, ¿verdad? Eh, pero también hay que hacer notar que esta parte de la evidencia o toda la información no está llegando a todos de una forma rápida. En estos dos últimos años, la explosión de las redes sociales ha sido un determinante para que la información se acerque a mucha mayor velocidad. Pero aún así, todavía seguimos teniendo algunas diferencias entre un tipo de profesional y otro. Todavía eh, hay muchos profesionales que todavía están insertos en el modelo biomédico como tal y todavía no pasa, están en una transición, ¿no? Todavía no se la creen una forma un poco más holística, un poco más integrador de ver a los usuarios. Todavía no lo entienden porque aparte bajar a la clínica estos conceptos un poco relacionados a la neurociencia, al cerebro predictivo, como que no encuadra muy bien, ¿no? Yo creo que acá hay un tema en cuanto eh, al acompañamiento. Lamentablemente se tiene mucha información, pero no hay un acompañamiento, no hay una bajada a la clínica de estos conocimientos y eso puede a veces verse como algo muy utópico, algo muy psicológico, ¿no? Al final de cuentas, porque eso es lo que muchas veces, inclusive los usuarios, cuando pasan a la clínica y uno les empieza a hablar acerca de los componentes emocionales relacionados a su dolor, asumen que es una terapia psicológica y no es una terapia psicológica, sino es una terapia que está centrada en la forma como el cerebro actúa en base a mucha confluencia de factores, ¿no? Exactamente. Y me parece crucial, lo del acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, obviamente, de las personas que se están formando como profesionales, ¿no? Creo que a eso te referís, desde la docencia, Exactamente. cómo acompañamos también estas inquietudes, que tal vez a no todo el mundo, a no todas las personas cuando están en la universidad, se empiezan a cuestionar cosas sobre lo que están estudiando. A mí me sucedió haciendo mi tesis de grado en kinesiología, que yo la iba a hacer sobre dolor, pero lo único que conocía para modular el dolor, o que me habían explicado ahí, era toda la parte de fisioterapia. Yo iba a utilizar una corriente específica para modular el dolor, y en las prácticas clínicas yo veía que, digo, bueno, pero el dolor crónico, el dolor persistente, tiene que haber algo más allá que yo lo pueda trabajar que solamente poner unas corrientes para esa teoría de la compuerta que se hablaba en las clases de agente físico, ¿no? Que acá en Argentina se le dice fisioterapia.
Y ahí fue un poco que también, indagando, buscando, me acuerdo, Miguel, que a las 4 de la mañana estaba buscando y encuentro un artículo, esto en el 2008, 2008-2009, que estaba pensando en el título de la tesis, sobre estimulación magnética transcranial en personas con depresión. Y ahí empecé un poco también a pensar todo esto, decir, bueno, la depresión se vincula con el dolor, por lo que veía yo como alumno todavía, como estudiante, en los pocos pacientes que veía en los hospitales. Y recién ahí, pero esto me parece que tampoco es tan común que incluso desde el docente que no invita a veces a cuestionar todas estas cosas que se dan, ¿no? Exacto. Yo creo que el cuestionarnos no es sinónimo a renegar de nuestra historia. Nuestra Totalmente. historia como clínicos, como dentro del campo de la salud, dentro de la fisioterapia, la kinesiología, hemos tenido etapas. Los que nos antecedieron han hecho lo mejor posible con sus capacidades y limitaciones que tenían. Nos han puesto un horizonte basadas en estudios que ellos podían haber desarrollado, quizás estudios mecanicistas centrados en la biomecánica como tal, pero han sido los inicios de nuestro accionar. Pero también hay que entender que esto evoluciona y la fisioterapia, la kinesiología ha evolucionado. No se trata de ir contra lo que hemos hecho, porque hay que tener un origen para ir caminando, ¿no? Hay que verlo como un camino, como un sendero. A veces las paradas pueden ser diferentes, a veces el trayecto puede ser un poco sinuoso, pero la idea es que todos podemos ir encaminados y lo que quería volver a fijar era este acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento que no está dentro todavía de las universidades. Lamentablemente, eh, lo acabas de decir muy bien, los conocimientos que se tienen acerca de dolor están orientadas desde la teoría de la compuerta del dolor y ya sabemos que eso no explica por completo toda la experiencia dolorosa, en especial en el usuario con dolor persistente. Sabemos que las personas con dolor persistente, cada vez el tejido o ahí donde duele, cada vez está más alejado de esa experiencia. Entonces, y por eso es que los resultados de tratamiento a veces no son satisfactorios y crean este círculo vicioso del usuario de consulta en consulta y de sesiones de tratamiento, como si fuera una receta de cocina, ¿no? Y aún más controversial, si es que quiera decirse, es que el tratamiento sigue siendo el mismo. Ok, vas a hacer 10 sesiones de fisioterapia y la compresa, el ultrasonido, el láser, y las otras siguientes siguen siendo 10 sesiones de lo mismo. Entonces, yo hago un poco esta pregunta a los usuarios, digo, qué crees tú que ahora estas 10 nuevas sesiones van a cambiar tu cuadro clínico si las 10 primeras no hicieron? ¿Acaso yo tengo el láser de diferente marca o de diferente magnitud o el ultrasonido muy actualizado, la compresa caliente o más fría? No lo sé, pero la idea es un poco cuestionar este pensamiento crítico que todavía nos falta desarrollar a todos porque también es un concepto bastante amplio. Creo que poco a poco estamos yendo a cambiar. Se avisora muy bien la fisioterapia, ha hecho muchos cambios en el sentido del cuidado de las personas con dolor, haciendo estudios de muy alta calidad que están demostrando que a veces pues las cirugías no deben ser las primeras entradas para el tratamiento. La medicación no es la mejor, la primera entrada o no está recomendado como primera línea de tratamiento. Entonces, yo creo que estamos yendo por el camino adecuado. Aún nos falta, es verdad, llegar a lo más bajo que son las universidades, quizás desde pregrado tener más horas sobre ciencias del dolor, más horas sobre habilidades blandas, que es lo que a veces necesitamos en las personas con dolor crónico. Entonces, yo creo que estamos yendo en un buen camino, pero no está llegando tan rápido. Totalmente, sí, falta.
que el sistema educativo se vaya acomodando, a veces, pero me parece de una manera más heterogénea, va sucediendo. ¿Por qué heterogénea? Por lo menos la experiencia que tengo es eh, que tal vez hay uno o dos docentes que tienen esta visión y que intentan de llevar a su universidad a otros profesionales con visiones más actualizadas, pero después en el plan de estudio eso a veces cuesta que se vea reflejado, ¿no? Porque nombramos recién la teoría de la compuerta de Mersac-Wall, pero eso, si nos ponemos a pensar, es del siglo XX, donde ya esos mismos autores dijeron, no, está la teoría de la neuromatriz, y eso hace más de 20 años ya. Cuando nos Exactamente. encontramos, me pasa en la universidad, en la Facultad de Medicina, que en la carrera de grado todavía se sigue dando este tipo de teorías, que se da como novedosa la teoría de Mersac y Wall de la neuromatriz, cuando ya hoy, al 2021, hay otras teorías mucho más superadoras. Y pasa lo siguiente, que las nombran y después no está esa bajada de decir, che, bueno, pero lo podemos trabajar de esta manera. Se puede hacer de esta manera y esto no es solamente querer, entre comillas, hacernos los psicólogos, sino es incluso trabajar con gente del área de la salud Exacto. mental, aprender de ellos y que podamos seguir expandiendo estas habilidades blandas que decís y los conocimientos, no solamente en dolor, sino en neurociencia y entender que todo esto, Miguel, no es para tratar a la persona con dolor solamente, es para cualquier área de la fisioterapia, eso es fundamental. Exactamente, o sea, no solo es, quizás ha habido un gran desarrollo en la área, en las áreas de dolor, pero esto se aplica a cualquier situación de una persona. Lo que tú decías es bastante claro, ¿no? O sea, es verdad, muchos profesionales saben que hay unas teorías más actualizadas sobre el dolor, pero cuando lo hacen en la práctica clínica no lo toman en cuenta, o sea, siempre están buscando el tejido, o sea, vamos a palpar dónde te duele, o sea, saben que existe componentes relacionados al dolor, que hay muchas más factores que están confluyendo, pero al momento de hacer el trámite clínico, regresan al modelo biomédico, o sea, buscan, y eso es un poco como que hay una disonancia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y además cuesta. ¿Por qué? Porque cuesta luchar contra la incertidumbre que uno tiene y también cuesta luchar contra las creencias del usuario, porque el usuario ya viene predeterminado para un tipo de estrategia de tratamiento. ¿Qué ha sido lo que hemos hecho? Es verdad, ha sido lo que hemos hecho, pero ahí viene un poco esta parte de educar, ¿no? Ok, señora, mire, es verdad que hemos estado haciendo estas cosas, pero ahora tenemos otras estrategias que pueden mejorar su condición y centrarnos en algo mucho más relacionado a su experiencia, a usted como persona, ¿no? Ujú. Pero nos cuesta un poco comunicar. Preferimos volver a hacer lo mismo, evaluar y, ok, yo entiendo qué es esto, pero voy a continuar porque probablemente esta persona que lo va a recibir no lo va a entender. Y yo recuerdo un caso mío, una experiencia personal hace muchos años cuando estaba iniciando este cambio un poco en la estrategia de la escucha activa y la Ujú. comunicación. Recuerdo que tenía una señora de 60 años con dolor lumbar y bueno, yo quería explicarle un poco esta forma de ver el dolor y estaba haciendo supuestamente una educación, supuestamente. No sabía cómo, había leído y lo estaba intentando. eh, y la señora me escuchó por 15, 20 minutos. Y luego me dijo, jovencito, ¿sabe qué? Ya cállese porque ya se acaba el tiempo y no me ha puesto la compresa ni la corriente. Y yo me quedé, dije, wow, me quedé chocado. Dije, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice Claro. mal bueno, me vine con la cabeza dando vueltas y vueltas, llegué a la casa y empecé a buscar cómo mejorar la comunicación. Y habían Ujú. factores que había olvidado, como pedir permiso, factores como darle la oportunidad a que sus creencias, validar sus creencias primero para luego contrastarlas. Entonces, había un sinfín de pasos que había saltado porque creía que la persona iba a ser receptiva
Claro, Y yo entregar creo que información era el tema, ¿no? Como nos enseñaron en la universidad. Claro, y no, no es eso educar, pero exactamente, exactamente. Era totalmente. darle toda la información, pero no sabía cómo gestionar eso para el cambio de conducta. Y entonces la señora no cambió la conducta, sino al contrario, se sintió invadida, se sintió no validada en sus experiencias y que yo era el que sabía. Y Ujú. yo estaba poniendo mi punto de vista sin antes haberle preguntado si ella estaba dispuesta a aceptar esto. Sí, yo creo que eso que contás, Miguel, nos ha pasado a todos en el momento de empezar a tener estos cambios de paradigma, de lecturas. Y más allá de los recursos que tenga cada uno después en las formaciones, hacia dónde va y demás, siempre cuando nos encontramos en el contexto de la consulta de la fisioterapia, de la kinesiología, que viene determinada socialmente, o sea, porque vos vas al kinesiólogo, vas al fisioterapeuta para que te haga masaje, para que te ponga algún equipo de fisioterapia. Entonces, nos pasa que encontramos esa dificultad que tal vez en otras áreas no están. A mí me ha pasado bastante de empezar a tener herramientas y a formarme en áreas de la salud mental y sucedía lo mismo en el sentido de que, bueno, está todo muy bien, pero eran todos psicólogos y psiquiatras los que estaban haciendo el curso y yo era el único kinesiólogo. Entonces tenía que pensar cómo lo aplicaba en el contexto de la kinesiología, en el contexto de la rehabilitación. Y creo que el punto ahí esencial, como para comenzar una entrevista, es todo lo que dijiste, me parece espectacular esto, ¿no? Primero, saber cuáles son las creencias, qué es lo que espera esa persona del profesional. ¿A qué vino, no? O sea, cómo Claro, vino y qué es lo que espera recibir en ese momento. totalmente, y la motivación que tiene, eso es algo fundamental que lo hablamos mucho en los cursos, porque ¿cuál es el motivo de consulta? Que parece algo sencillo. Yo esto a los chicos de grado, en las materias que doy, hablo mucho, una de las materias de semiopatología, y le doy mucha importancia al motivo de consulta, porque el diagnóstico médico es importante, pero el motivo de consulta para el fisioterapeuta, para el rehabilitador, es muy importante porque es justamente el motor que lo llevó a la consulta, a querer cambiar, a modificar esa situación en la que está. Y perderlo de vista solamente para entregar información y no identificar a la persona que tenemos adelante, creo que es uno de los primeros errores que cometemos siempre al principio, ¿no? Es que nos pasamos esa parte importante. O sea, siempre estamos como que mentalizados, mecanizados a hacer el tratamiento. Más aún si este usuario es derivado con un diagnóstico, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que contrastar si el diagnóstico es el correcto o entre comillas el correcto, ¿no? O sea, ya no necesitamos ni siquiera contrastar, ya tenemos un sesgo ahí mismo, entonces vemos, ya, ok, esta patología, le pregunto, ¿dónde le duele? Sí, me duele acá, ok, dolor lumbar, y ya está. Entonces olvidamos esta parte importante de la entrevista, que es, que creo que todo lo que se haga después de la entrevista va a ser una consecuencia de ella, ¿no? O sea, si yo la entrevista no hago una entrevista muy centrada en las personas, en las necesidades del usuario, validando sus experiencias, intentando modificar sus creencias, no va a tener sentido el tratamiento porque simplemente va a ser un error de, desde mi punto de vista, o sea, desde mi percepción, cómo es que yo debo gestionar a este usuario, ¿no? Y a veces olvidamos también que el usuario tiene la posibilidad de decidir en el tratamiento. Y eso es algo importante, ¿no? Porque ok, hacemos una entrevista muy estructurada y todo, pero al momento de gestionar, imponemos nuestro tratamiento. Y a veces el usuario no está dispuesto a cambiar la forma como ha sido gestionada. Quiere todavía la compresa caliente, quiere la electroterapia. Y cuando eso no es validada o no recibe, el usuario no regresa, no regresa. Entonces, yo creo que nos falta tomar un poco de tiempo, quedarnos un poco más en conocer a la persona.
conocer a la persona y no tanto conocer la patología, ¿no? Es verdad que la semiología es la clave para identificar banderas rojas, algo que compromete con la vida, pero si hablamos de personas con dolor crónico, ya han sido descartadas estas banderas rojas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el detenerse en este momento de la entrevista es totalmente necesaria y fundamental. Sí, sí, sí. Mira, en las clases de las formaciones en dolor que ya hemos compartido, una de las primeras imágenes que pongo en las entrevistas es una puerta, ¿no? Y entender que la entrevista comienza desde que recibimos a la persona y todo eso hace el contexto de esa situación terapéutica, desde la sala de espera, antes de la consulta, las interacciones que tiene, ¿sí? El ambiente, el entorno, las expectativas, si va acompañado, ¿no? Toda la situación comienza desde que ingresa a la institución donde estás y después continúa en el consultorio. Y eso a veces también yo veo que se pierde mucho en las personas, en los fisioterapeutas, y sobre todo creo que hay que hacer especial énfasis, que es un poco la idea de la charla, en las personas que tienen dolor durante mucho tiempo. Tenemos que saber de antemano, en el caso de que sea posible, de que sea una persona con dolor persistente, probablemente ya haya pasado por muchas situaciones, y en donde también se ha visto que se pierde algo de respeto en el sistema de salud, ¿no? Las demoras que hay sin justificación, ¿sí? Muchas veces que no se le presta la atención a las preocupaciones que tiene la persona, todas las cuestiones administrativas que a veces tampoco hacen un buen contexto a la situación de la persona. Entonces, esto de tener presente que desde que llega, de estar atento, incluso cuando está en la sala de espera, esa persona, por primera vez, yo muchas veces intento de ser sumamente puntual, y cuando por un motivo determinado no lo puedo ser, porque obviamente estamos tratando con personas con situaciones complejas y a veces uno no puede manejar bien los tiempos, yo salgo, incluso pacientes que hace años que vienen conmigo, salgo, le pido disculpas, le digo cuánto estoy demorado, pero eso me parece fundamental. Muchas veces yo veo que las personas vienen, no, que estuve 2 horas esperando, 2 horas y media, y eso, aunque no quiera, o aunque uno no crea, hace incluso a los resultados terapéuticos después. Y viene acá de la mano con la iatrogenia, ¿no? De todos esos fracasos aprendidos en el tratamiento, va a influir después en la progresión de tu trabajo. Ahí el aspecto es un poco la empatía, ¿no? O sea, qué tan empáticos estamos con el usuario, qué tan comprometidos estamos con entender su experiencia, porque si nosotros no mostramos el respeto necesario hacia ellos, y aparte sabiendo que el dolor es uno más de estos síntomas en una vida tan compleja de estas personas, si nosotros no mostramos respeto hacia ellos, ellos no van a confiar en nosotros. O sea, toda esta alianza terapéutica se pierde, se pierde. Yo, desde las llamadas, a veces, bueno, a veces los que trabajamos un poco más directamente dolor complejo, recibimos llamadas por teléfono. O sea, desde ahí, cómo uno responde el saludo o el mensaje de texto, cuánto tiempo te demoras en responder el mensaje por WhatsApp, todo eso influye en la expectativa del usuario, ¿no? Qué tan, qué tan comprometidos nos podamos sentir con ellos. Y eso es, creo que a veces dejamos de lado, subestimamos esos factores contextuales del tratamiento, ¿no? Claro, es verdad como veníamos diciendo, pero esto en la universidad no nos enseñaron. Esto en la universidad no nos enseñan a diagnosticar, a patologizar, pero no nos enseñan a gestionar. Ujú. Y eso es un poco el tema, ¿no? Quizás cambiar desde pregrado un poco estrategias de comunicación, estrategias de escucha activa, va a ayudarnos un poco a entender estos factores. Claro, totalmente. Y también una de las cosas que yo aprendí mucho de los psicólogos y que me parece que es algo que los fisioterapeutas o en el campo de la fisioterapia no lo tenemos tan en cuenta. A ver, todo esto que se les dice habilidades blandas,
que se deja un poco al azar, ¿no? A lo que tenga cada uno y medio intuitivo, ¿no? De cómo se vaya desarrollando cada uno. Que esto tendría que estar estudiado y trabajar sobre eso desde los primeros Exactamente. años. Pero algo que me llama mucho la atención de los psicólogos y me parece que sería muy importante, sobre todo cuando trabajamos con personas con problemas crónicos, es que nos demos el lugar en la entrevista también a nosotros, a saber si podemos trabajar con esa persona por el tipo de personalidad que tiene, por la situación en la que está. No necesariamente tenemos que trabajar todos cualquier tipo de problemas. Yo tengo cuestiones por ahí personales que yo ya sé con las que el tipo de paciente con los que no puedo trabajar. Entonces, saber en el primer consulta cuándo los derivo. Y me ha pasado muchas veces por situaciones tal vez más personales, por cuestiones de estar cursando una carrera, más el consultorio, más toda esta demanda que lleva a los pacientes crónicos, decir, bueno, pongo un punto acá, un límite, en donde este tipo de personas en particular no las puedo atender porque no estoy en este momento situado como para hacerlo. Entonces, saber cuándo derivarlo, creo que eso es fundamental. Sí, nos está faltando eso, ¿no? Nosotros vemos si hacemos, bueno, a veces nos comparamos mucho con los médicos, pero no siempre los médicos tienen malos hábitos, ¿no? También tienen buenos hábitos, como la derivación. Ujú, O sea, el médico entiende en qué momento llega el punto de competencia, dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, lo ujú. derivo. Y lo derivo, ¿para qué? Para que este profesional que lo derive luego me lo deriva para yo volver a evaluarlo. Pero nosotros todavía estamos en un tiempo en que si lo derivo, hoy se queda con el paciente, ya no Ya regresa, no o me, sea, no me lo devuelve. no me lo Como si, devuelve. como si fuera de uno, ¿viste? Exactamente. Y eso yo también creo que está influenciando mucho en esto de querer hacer todo, ¿no? Hay limitaciones tanto de nosotros que debemos ser conscientes, por más que nos sintamos un poco vulnerables, ¿no? Pero esa es la verdad. No podemos conocer todo, estamos también en un proceso en el cual estamos aprendiendo a mejorar nuestras estrategias comunicativas, es verdad. No tiene que ser intuitivo, necesitamos formaciones, necesitamos, y de otros profesionales. No está mal recurrir a otras áreas de la salud para poder mejorar nuestras estrategias. Yo he hecho un curso de entrevista motivacional, lo hicieron un grupo de odontólogos y psicólogos, y está bien, está bueno. ¿Por qué? Porque eso se traduce, el- la, la- la gestión del dolor es transversal, no le pertenece a nadie, no le Totalmente. pertenece a nadie, o sea, es la persona quien busca ayuda. Quizás mejor posicionados para esa gestión somos nosotros los fisioterapeutas o los kinesiólogos porque entendemos un poco el movimiento y sabemos que dentro de las mejores prácticas guías está el movimiento como primera línea de tratamiento, sumado a la educación. Entonces, por ahí nos puede dar una ventaja, pero la gestión del dolor es transversal y es multidisciplinaria. Necesitamos la concurrencia de todos. Ujú. No hay que adueñarnos de la persona con dolor. Totalmente. Y yo creo que la visión ahí es la visión transdisciplinaria, ¿no? Esto de decir, bueno, no tener miedo a que otro profesional, incluso otro fisioterapeuta, se pueda quedar con el paciente primero porque no es de uno, ¿no? El consultante. Y después también de que entender que hay otras, tal vez para esa situación en particular, esa persona en particular, hay otros profesionales, otras disciplinas que tienen un poco más de herramientas que nosotros o herramientas distintas para lo que necesita. Y eso creo que es muy importante, pero este punto que vos tocas, Miguel, del fisioterapeuta, del kinesiólogo, a través del movimiento de la persona con dolor, yo creo que en parte sí tenemos la posibilidad y la oportunidad de ser profesionales en sí referentes dentro del área de salud para trabajar con ellos, porque también teniendo en cuenta modelos actuales como los modelos en activos, ¿no? Entender el movimiento como el vínculo
con el medio que rodea a esa persona, el mundo que rodea a esa persona. Y el dolor cambia la manera de vincularse con el resto de su mundo. Entonces, poder potenciar y mejorar ese vínculo desde el movimiento, que también involucra la emoción, que involucra los rasgos de la personalidad, involucra un montón de otras cosas que tenemos que conocer los fisioterapeutas, pero me parece que es fundamental entender eso. Y que no estaría mal tampoco, que acá lo estamos empezando a hacer, que tal vez, por ejemplo, personas de salud mental, profesionales de salud mental, también tengan herramientas de la kinesiología, de la fisioterapia, para mejorar ese vínculo en su propio trabajo, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa si el usuario está con otro profesional y ese profesional no tiene estrategias para ayudar a que esta persona se mueva y no cuenta con un fisioterapeuta dentro del establecimiento de salud? ¿Quién sale perjudicado? Ujú. El usuario. O sea, el usuario. Yo creo que las competencias se tienen que respetar, es verdad, Totalmente. pero también no adueñarnos de estrategias, no adueñarnos. O sea, todos estamos en la gestión del dolor, todos somos importantes. Lo que hablabas acerca del movimiento, cómo interfiere con el medio ambiente, es verdad, Arturo Goicoechea dice que el cerebro está ahí para moverse, ¿no? O sea, el cerebro está para moverse. O sea, si no hay movimiento, el cerebro pierde esa capacidad de supervivencia. Entonces, y gestionar el movimiento en las personas con dolor no es lo mismo que gestionar a un deportista, a una persona con lesión aguda, no es lo mismo. Hay que ver factores que están relacionados con la experiencia misma del dolor. Uno de los factores es la kinesofobia, ¿no? Ujú. Suele pasar mucho que al usuario le dices a una persona que no identificamos kinesofobia, haga 5 veces, levante la mano y el usuario viene a los 3 días, 4 días y dice, ¿sabes qué? No quiero hacer más movimiento porque no pude dormir en la noche. Tuve que tomar medicamentos, mejor, solamente ponme la compresa caliente, el ultrasonido y la electroterapia, pero fue porque no identificamos factores relacionados a esa experiencia. Entonces, a veces pensamos y a veces pensamos también que el ejercicio es la bala mágica para todo, Ujú. que el ejercicio va a funcionar a todos como perfecto para todos y va a cambiar todas las condiciones de salud, ¿no? También tiene sus limitaciones, tiene sus limitaciones. Hay que saber dosificar, prescribir el ejercicio, hay que contextualizarlo, hay que intentar que el usuario se sienta adherido, comprometido con lo que va a hacer, porque si no, tampoco tiene sentido. Sí, totalmente. Mira, me acuerdo de una persona que me fue a consultar, porque también el apuro que tenemos muchas veces los kinesiólogos, los fisioterapeutas, por modificar los síntomas, ¿no? Pareciera ser, que esto lo hemos hablado bastantes veces en las formaciones, de que si no hiciste cosas, parece que el fisioterapeuta no hizo nada, ¿no? Bueno, Miguel, estuviste charlando mucho, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Y si no me modificaste los síntomas, es como que no sirvió la consulta. Pero también, mira, te cuento una experiencia que tuve, que si bien la verdad que ya la había identificado a la persona el problema por dónde podía venir y ya lo había consultado con uno de los psicólogos del equipo. eh, Fue una paciente que vino a la consulta por dolor lumbar crónico, mucha rigidez. En este momento no me acuerdo cuánto tiempo, pero algo así de 2, 3 años de dolor lumbar, que ni siquiera podía flexionarse para atender la cama, ¿no? Con un contexto familiar muy particular, con una hija con intentos de suicidios constantemente, con trastorno bipolar. Y en la primera consulta, o sí, creo que fue en la primera, segunda consulta, si bien habíamos hecho la entrevista y veía estos factores que tenía a nivel familiar, hicimos algo que le modificó los síntomas. No sentía dolor al moverse, por ejemplo. Y ella empezó a llorar en ese momento. ¿Sí? A partir de ahí hubo una muy buena adherencia, pero yo ya le venía hablando de que
el dolor muchas veces sirve, por más que sea persistente. Creo que acá hay algo que creo que se difundió mucho sobre el dolor maladaptativo, pero hay cosas que no se tienen en cuenta. Yo le digo, a veces también es una respuesta de protección, por más que hace 3 años que tengas dolor. Porque yo creía que ese síntoma estaba tapando otras cosas, esa experiencia del dolor. Y ella, una de las primeras cosas que me había dicho, que la angustiaba de que por el dolor ella no podía hacer un montón de cosas que quería hacer. Y a las semanas, después de estar entrenando y de que ya en las primeras consultas andaba muy bien, ella estaba angustiada porque ahora no tenía dolor, pero tampoco hacía las cosas que quería hacer. Dice, me siento en la mesa y no hago nada, no hago nada. Y realmente acá también entender, ¿no? Que no siempre es correr a modificar los síntomas, sino también identificar que tal vez ese dolor es por algo muy particular de esa persona, Una que hay, necesidad misma, ¿no? Una claro, necesidad totalmente, para ella de supervivencia. de supervivencia, de protección, y que nosotros al modificar esos síntomas y no identificamos qué puede haber subyacente. Ella después, yo ya había hablado con el psicólogo y estuvimos ahí, estuvimos conversando más y accedió a poder empezar a hacer la consulta en psicología y hice la derivación, pero fíjate cómo, ¿no? El dolor sirve un mecanismo de supervivencia, como decís, de protección, de la manera de vincularse con su Con su mundo. actividad misma, ¿no? Claro, Con todo lo que hace. Sí, es que, bueno, a veces estamos muy centrados en quitar el dolor, ¿no? O sea, el objetivo de la rehabilitación no debería ser solamente quitar el dolor. El dolor va a ceder como consecuencia de otras cosas. O sea, ujú, pero, y eso el usuario también tiene que saberlo, ¿no? Que no tenemos estrategias potentes para quitar el dolor en una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones. O sea, ¿por qué? Porque estos cambios que se generan en el sistema nervioso central no pueden ser modificados de noche a la mañana. Necesitan cierto tiempo de un reaprendizaje, de unas nuevas conexiones neuronales, que ese sistema hipervigilante disminuya esa capacidad y que pueda hacer las cosas sin tanta alarma, sin tanto peligro que genera. Pero nosotros en la clínica siempre estamos orientados a eso, ¿no? ¿Quién quita el dolor más rápido? Y según quien quita el dolor más rápido es un mejor profesional. Y ahora justo que hablas de esta experiencia de tu usuario, yo ayer tuve una experiencia muy particular que creo que me conmovió mucho. Hace 4 meses conocí a un chico que me llamó justamente por un dolor articular, bueno, un dolor de articulación temporomandibular. Y bueno, dentro de una de las características del dolor de ATM es que son generalmente personas con dolor comórbido, ¿no? Pero él me decía, tengo dolor porque, bueno, el macetero lo tengo contracturado. Y sabía todas las terminologías, ¿no? Sabía dónde estaba el músculo, sabía cómo era la articulación. Y investigando un poco en la entrevista, porque, bueno, él quería que le resuelva el problema de la articulación temporomandibular, y investigando un poco en su historia, él tiene 30 años, este chico tenía dolor desde los 9 años, desde los 9 años, a través de un accidente jugando fútbol, alguien le empujó la pierna y tuvo problemas en la rodilla, y de ahí empezó su martirio. ujú. Era un chico que tú le tirabas una bolsa en el piso y le pedías que le recoja y no sabía, sudaba para decir, bueno, ¿cómo hago? No sé doblarme, no sé doblarme. Veo un niño que camina hacia mí, tengo que salir del paso porque tengo miedo a que me empuje y me caiga. No podía subir un peldaño de escalera, o sea, una discapacidad total. Pero durante esta experiencia, muchos diagnósticos, ¿no? Que la neuropatía, que el síndrome piriforme, la contractura muscular, el punto gatillo. Entonces, toda esta experiencia el chico había generado pues, una respuesta de protección. Totalmente, todas las etiquetas que le van poniendo, ¿no? Y que, Exacto. Pero tenía una gran virtud, este chico, era músico o es músico. Tiene esa gran virtud. Entonces tiene una flexibilidad cerebral, una plasticidad cerebral enorme. ¿Por qué? Porque él está vinculado a la música, el sonido cambia, nunca está quieto con un sonido, busca otro sonido. Tiene una gran capacidad de adaptación. Recuerdo cuando empezamos a hacer la educación en dolor, él me decía, pero solamente vamos a hablar.
Bueno, yo le decía, ¿qué más quieres hacer? Bueno, no sé, quizás un poco de movimiento. Bueno, hay que hacer un poco de movimiento. ¿Qué movimiento te gustaría hacer? Bueno, yo no puedo flexionarme. Bueno, hay que intentar flexionar. Vamos ahí. Pero mi objetivo no era que él se mueva. Mi objetivo era que él entienda por qué tenía un sistema protector. Claro, claro, Eso claro. era mi objetivo, porque al final el dolor iba a ceder. Y fue Ujú. así. Ayer tuvimos nuestra última sesión y me dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, continúa tu vida, ¿no? O sea, bueno, se le quitó el dolor, no quiere decir que ha desaparecido el dolor, sigue experimentando dolor cuando hace ciertas actividades, pero ya es un chico independiente y me decía, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, Claro, continúa con tu vida. Yo no puedo estar todo el rato contigo, diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Es tu vida, hazlo. O sea, empieza tú mismo. Y eso fue un cambio significativo, que se puso a llorar. Me dijo, mira, te agradezco porque no pensé que iba a volver a hacer las cosas que antes hacía. Me siento otra vez vivo. Y eso es un mira, poco lo que las personas tienen, o sea, el sentido de vivir. Y ese significado no está en el tejido como tal, está en las experiencias, está en la forma como afrontan su dolor. exactamente. Esto me parece que lo que contás es fundamental. Pensar a la fisioterapia como, o al fisioterapeuta, al kinesiólogo, de intentar de trabajar con la otra persona, de aumentar las posibilidades que tiene de experiencia. El dolor restringe esas posibilidades. Entonces, nosotros lo que tenemos que apuntar es a que pueda tener cada vez más experiencias en su mundo, en su vida, y que a partir de ahí, hay incluso teorías que hablan de esto, ¿no? De que muchas veces las personas con dolor crónico van viendo cada vez más acotado en la línea temporal las posibilidades que tienen en su vida. Entonces, empezar a través del movimiento, de la educación, de las herramientas que cada uno tenga como profesional que trabaja con personas con dolor, que sea el objetivo, creo que fundamental, el de que esa persona tenga cada vez más posibilidades para vivir. Eso, el regresar a la vida, ¿no? Porque el dolor no solamente es un síntoma o una enfermedad en sí, sino que es la vida misma de las personas. Eh, Cuando las personas con dolor por mucho tiempo han dejado de hacer cosas que les gusta, ellos no están pensando en su tejido, ellos están pensando en su vida, ellos están pensando en esa oportunidad de experiencia que ha sido quitada, ha sido arrebatada. Y eso es lo que buscan. Y para Ujú. eso, como decías, regresamos al inicio, esa empatía, ese primer conocer es clave. Ese primer conocer, porque hay que identificar a la persona, no tanto a la patología, porque la patología, probablemente si es que vemos una persona de 60 años, 70 años con artrosis, esa adaptación artrósica va a estar ahí, pero lo que vamos a intentar devolver es la vida, ¿no? O sea, a eso es un poco lo que apuntamos con la estrategia de tratamientos que tenemos los kinesiólogos, fisioterapeutas. Quizás dejar de pensar en el tejido como tal, sino centrarnos en la vida misma de las personas, en las posibilidades de hacer cosas por ellos, ¿no? Ujú. Y que sea significativo, que esto es lo que dijiste, y volvemos al inicio, como también para dar un cierre a esta charla del motivo de consulta. Pensar en el motivo de consulta como el motor hacia donde quiere ir esa persona para aumentar sus posibilidades de vida, y que sean significativos. Y si lo tenemos en cuenta, seguramente el tratamiento va a ir orientado hacia eso simbólico que tenemos que intentar de alcanzar, ¿no? Ya, y acá es el compromiso también que tiene el usuario con su proceso de recuperación, ¿no? O sea, Ujú. porque nosotros nos convertimos en guías, le damos esta mochila con herramientas para que ellos puedan hacer el viaje, ¿no? Pero si ellos no están dispuestos, también hay que entender que no se puede apresurar los procesos. Yo cuando tengo estos tipos de usuarios, les digo, ¿estás dispuesta a cambiar? ¿Estás dispuesto a ser tú el motivo de tu cambio? Bueno, sí, pero ¿es un sí con convencimiento o sin convencimiento? Ujú. Porque si es sin convencimiento, no puedo, por más que
puedo ser el mejor gestor, pero si tú no eres el ente activo, no sirve de nada. Entonces vamos a hacer que la historia natural nos gane. Y entonces yo les digo, mira, acá vamos a chocar con tu bolsillo. Si no mejoras, te cuesta más caro. Si mejoras, podemos hacer un descuento y una rebaja. Totalmente. Entonces, me gustó la analogía, la metáfora con los viajes. Tenemos que preguntarle si está pensando en hacer un viaje o lo tenemos que ayudar a armar la mochila para que comiencen el Exactamente, viaje. Así que exactamente. totalmente, comparto con vos. Bueno, Miguel, me encantó esta charla como siempre. Nosotros frecuentemente tenemos este tipo de charlas, pero bueno, teníamos la intención de compartir un poco para las personas que estén interesadas en escuchar un poco estas reflexiones, que comparten también si opinen, si comparten o no con lo que estamos diciendo, o qué otros puntos de vista hay también. Así que bienvenidos y también con la intención de modificar y aportar también al cambio en la fisioterapia, en la kinesiología, en las personas con dolor, ¿no? Exactamente. Somos dos personas que intentan conversar de algo que nos gusta, que nos dedicamos a eso. Creo que para mí el sentido de la fisioterapia fue entender un poco a las personas con dolor crónico, ¿no? Entender un poco el dolor. Cuando empezaba la carrera hace muchos años y en el camino me di cuenta, yo decía, ¿por qué algunos de las personas mejoran y otros no? Tengo el curso de terapia manual, hago lo mismo para todos, soy bueno comunicando y todo esto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué las otras personas no mejoran? Cuando encontré un poco ese sentido, empecé a tenerle más cariño a lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás nos solidarizamos con ellos y generamos ese vínculo de amistad al final que termina que siendo irrompible, ¿no? Y es verdad, solamente somos dos personas hablando de lo que nos gusta, pueden tener opiniones a favor o en contra, igual es bienvenido, dejen sus comentarios, nos va a gustar saber qué es lo que opinan y queremos más de estas cosas. Te felicito por esta iniciativa que siempre tienes de acercar el conocimiento, de llegar a todos y esperemos que todos tengan un tipo de reacción hacia esto, ¿no? Podemos estar equivocados, es normal, Ujú. no tenemos la verdad absoluta, contamos un poco nuestra experiencia básicamente en lo que hacemos y también nos gustaría saber de ustedes, ¿no? Totalmente. Gracias, Lucas. Bueno, gracias a vos, Miguel, y nos estamos viendo seguramente pronto para comenzar y continuar más charlas de estas. Así que, bueno, Ah, te mando un abrazo grande, saludos a toda la gente querida de Perú y nos estamos viendo pronto para seguir charlando. muchas Una, gracias, Lucas. Y saludos también allá a la familia en Rosario, a los amigos de Argentina que gracias a esta forma de la fisioterapia he podido hacer muy buenos amigos. Creo que eso ha sido la mejor satisfacción personal de todo esto y felicitaciones a todos, un abrazo grande y hay que seguir cuidándonos. Queremos estar otra vez todos juntos y darnos un abrazo. Ojalá que sea pronto. Un abrazo grande y saludos a todos y esperamos sus comentarios.